Continuamos aquí en Poder Pensar. Cíclicamente el deporte uruguayo, básicamente el fútbol uruguayo, cae en episodios de violencia que, bueno, muestran la peor cara que puede tener un deporte. Volvió a pasar ahora con la final del campeonato uruguayo el domingo, no pudo terminarse, no pudo tener normalidad lo que fue el desarrollo del partido y del espectáculo, porque se produjeron incidentes, en este caso en la tribuna Ámsterdam, entre hinchas y la policía. El diputado oficial Alcantero del Partido Colorado, que hoy nos acompaña, presentó en la legislatura pasada un proyecto que hablaba de los controles. Ahora vamos a hablarlo con él. Han existido varios intentos, hay una ley del deporte que está vigente, pero sin embargo parece no encontrársele la vuelta para frenar esto. Muchos dicen, la gente muchas veces comenta cuando habla de estas cosas, no hay una voluntad real de frenar porque son un puñado. ¿Tú compartes eso? ¿Realmente es un puñado? ¿Realmente no se quiere o no hay voluntad de algunas de las partes de solucionar toda esta historia? Sí. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Creo que hay un cúmulo de cosas. Claramente la necesidad de hacer algo con esto es evidente. Creo que el otro día salió una nota donde decía que en 11 fechas, creo que fue del torneo clausura, hubo problemas. O sea, fin de semana hay algún tipo de problemas y realmente es algo que no puede ocurrir. A quienes nos gusta el fútbol, a quienes vamos al estadio, nos gusta ir cuando se dan lo que son partidos que tienen que ser un espectáculo, ¿verdad? Vemos a la familia que se reúne, que va, y está bueno, es una cosa que se disfruta. Ahora, cuando pasan estas cosas y domingo a domingo se repiten, realmente dan ganas de dejar de ir. Creo que hay un tema de legislación, creo que hay un tema de aplicación de las leyes, también hay un tema de voluntad, sin lugar a dudas. Voluntad por parte del gobierno y voluntad por parte de los clubes. Hay cosas que, y esto no es diluir la responsabilidad, sino que hay responsabilidades compartidas. Nosotros lo habíamos visto hace un tiempo en la eliminatoria, cuando fue Uruguay a jugar a Chile, y se mostró todo el proceso, que además se había inspirado en Inglaterra, que tenía, vaya si tenía problemas con el tema de las hinchadas, y lo resolvieron. Bueno, allí empezamos a investigar, a averiguar, y vimos que había una parte que tenía que ver con la legislación. O sea, había un vacío desde el punto de vista legal en cuanto al registro de los hinchas, en cuanto a saber quiénes van al campo de juego, quiénes van a las canchas, quiénes pueden y no pueden ir. Entonces, ahí dijimos, bueno, hay parte de responsabilidad del Parlamento y por eso elaboramos un proyecto de ley, ya le digo, tomado de la experiencia chilena y de la experiencia inglesa, pero también hay una parte de los clubes y también una parte del Poder Ejecutivo. Cuéntanos básicamente cómo funciona, cómo es ese sistema que de alguna forma sirve para controlar a los violentos. Sí, es un sistema de registro de hinchas, ¿no? Nosotros en el proyecto planteamos un código, que se establezca un código que bien puede ser la cédula de identidad. Y nos pasa, lo que somos socios de algunos equipos, cuando vamos a cambiar las entradas que son gratis cuando nuestro equipo juega de local, en la entrada aparece nuestro nombre, aparece nuestro número de socio y ya están identificadas. El asunto es que luego, cuando tú vas al espectáculo, bueno, tiene que haber un control previo, ¿verdad? Algo se intentó hacer en un clásico donde había que sacar las entradas con la cédula. Fue muy complicado, hubo mucha queja de la gente. Sí, bueno, a mí me pasó en el clásico de clausura, saqué como socio y saqué por un amigo que no es socio, y no me pidieron la cédula de mi amigo. ¿No? Entonces me parece que no era una gran complicación, y ya le digo, la mía como socio del club me la dan impresa con mi nombre y con mi número de socio. Eso después tiene que tener un control, y ese control tiene que estar a la entrada del estadio con diversos controles. Un control manual donde, como ocurre, entrada y carnet de socio, para saber que tú sos la persona, ¿verdad?, habilitada. Y luego un control tecnológico, que eso requiere de inversión, lógicamente. Un control tecnológico de código de barras sobre la entrada y también de identificación que pueda servir para ubicar a esa persona, ¿no? Pero además eso tiene otro componente. En la propia tribuna tiene que ser numerada, tienes que sentarte en el lugar donde te corresponde, y lo que han hecho en Chile, en Inglaterra, es permanecer sentado todo el Claro, partido. ahí ya entras en un tema cultural que es bastante complicado, parece, para el Uruguay hoy, cómo están las cosas. Cultural, pero también que tiene que ver con determinados servicios de seguridad interna de las tribunas, que también está la discusión así, si tiene que ser los equipos o tiene que ser el Ministerio del Interior. Yo, en lo personal, creo que adentro de las tribunas
ese personal debería ser por lo menos como funciona en el mundo. En el mundo que esto funciona con seguridad privada que pagan los clubes, ¿tá? Que puede ser como lo hace Nacional aquí, con staff del propio club, que contrata, lo que sea, o se puede hacer con empresas. Digo, en España lo vemos, cuando vemos el fútbol español, vemos Está bien, este nivel de desbordes que se ven acá, no por lo que pasó solo el domingo, sino antes también, sí, donde ha estado involucrada hinchada de Peñarol, también hinchas de Nacional en sí, su momento en otros líos, parece desbordarse en determinado momento y no hay seguridad privada que pueda frenar a 200, 300 personas armando desmanes ante una tribuna. Una puntualización, yo creo que esos no son hinchas, ni de Peñarol ni Nacional, creo que son delincuentes que aprovechan estas instancias para en el estadio cometer actos de vandalismo y está bien, pero y como muchas veces la dirigencia, se ha denunciado incluso ahora, la dirigencia le da entrada, entonces no son parte del club y es la propia dirigencia la que ni siquiera pagan la entrada para ir al estadio, ¿no? Exactamente, las entradas del domingo eran prohibitivas, ¿no? Para mucha gente. Claro, por los precios muy altos. ¿Y cómo estos tipos entran? Y entran, o sea, me hace decir que esos tipos trabajan toda la semana y pagaron la entrada de su bolsillo, no, se las dieron. Pero los dirigentes después miran para otro lado, dicen que no los conocen. Pero ¿Cómo es eso? ahí hay responsabilidad, claro, lo que pasa es que si las entradas se las entregan a los, digamos, a los líderes, entre comillas, y los líderes la reparten, el dirigente no sabe a quién se la reparten. Ahora, el problema es que el dirigente no se la tiene que dar a los líderes, y por eso nuestro proyecto dice que no tiene que haber ese sistema, y que toda aquella cosa que se da a la hinchada tiene que estar en la contabilidad de los clubes, porque no solamente se dan entradas, se da dinero, se dan equipos deportivos, y lo hacen algunos dirigentes, lo hacen jugadores también. Entonces, bueno, si no cortamos con eso y si seguimos alimentando, ahí tenemos un problema. Sí estoy de acuerdo con los dirigentes cuando dicen, nosotros no podemos proporcionar un listado de nombres porque sienten que pueden tener algún tipo de represalia. Y es lógico, es natural, y más en Uruguay, donde lo conocemos todos. Por eso también es importante, y aquí la parte que también el proyecto apunta, es que haya un registro de hinchas violentos, es decir, personas que o ya tienen antecedentes por espectáculos públicos, antecedentes de haber cometido algún desmán, algún tipo de procesamiento que han tenido, o también que la justicia pueda, como una medida accesoria, plantear que, bueno, determinada persona hizo determinada cosa, puede ser una medida cautelar por violencia doméstica, es decir, bueno, este individuo es peligroso, ha atentado contra su familia, no queremos tampoco que participe en un espectáculo público, la justicia lo pone en ese registro, eso lo pongo como un ejemplo, pueden haber muchos más. La justicia lo pone en ese registro y es la justicia la que dice, este individuo no puede entrar. Y después cuando va a tramitar su entrada, que tiene que ir con la identificación, en el sistema de venta de entradas no va a aparecer esa persona y decir, mira, a usted no le puedo vender la entrada, y luego tampoco va a poder acceder. Y esto funciona. Hay un tema también de números, ¿verdad? De dinero, de monto de inversión. Yo lo he visto hace poco en un estadio en Italia, por ejemplo, que no es un estadio, el estadio del Nápoles, de San Paolo, que no es un estadio como el Centenario. Es decir, creo que el Centenario es mucho mejor en términos de infraestructura, de comodidad, de un montón de cosas. Y había un doble control. Y yo tuve que tramitar mi entrada, y en la entrada estaba mi identificación y tenía ¿Se termina con las boleterías en los estadios, por ejemplo, que es algo que se utiliza mucho acá en Sudamérica? No, porque tú puedes tramitar en un centro de ventas, de la red de ventas que se dan, o en el propio estadio, y se puede aplicar el mismo sistema, pero además, quienes controlan hoy las entradas en los estadios, la tienen que seguir controlando, por estos dobles controles que digo. ¿Qué pasa? Tú vas y tienen que fijarse que tu identificación coincida con la entrada que está numerada a tu nombre y con tu documento. Y luego, a pesar de eso, además de eso, pasar por los controles tecnológicos. Un molinete que no se activa si el código de barras de tu entrada no se puede entrar. Y eso es, además, en las afueras del estadio. Otro cuando estás entrando. Entonces, hay un sistema de control y de numeración donde se puede verificar, además con el sistema de cámaras de videovigilancia que se da dentro de las canchas, se puede controlar y saber identificar a estos tipos y que no entren más. Estos individuos, que muchos de ellos además en reiteradas oportunidades cometen estos hechos, no pueden entrar más en un espectáculo público de cualquier especie, o sea, no solamente deportivos, recitales, si tienen esa conducta antisocial, no deberían entrar allí. Y también el proyecto plantea que sea una cosa escalonada, ¿no? Si una persona es una primera vez que comete este tipo de hechos, bueno, que haya una sanción de algunos meses, si se reitera a otros meses, y bueno, así se puede ir incrementando. Pero es una decisión que tiene que ver con voluntad política para legislar, para controlar, y por supuesto de los clubes
no solamente de hacer la inversión, sino de cortar con estas prácticas que mencionamos que alimentan a estos individuos. Está bien, porque leyes hay muchas. Por ejemplo, la de prevención de violencia en el deporte. Es así, sí. Muchas veces se habló también de utilizar la propia ley de faltas, ¿no? Que hace poco la tenemos. Sí. Sin embargo, todo eso no parece haber funcionado. Sí, la ley de faltas siempre estuvo en el Código Penal. Se hizo hace poco una reforma que estableció algunas cosas. Esa reforma, bueno, digo, los juristas entenderán en qué figura cuadran, pero la ley del deporte, que establece además el tema reventas de entrada, un montón de cosas, reventas que también se terminan con este sistema, porque si tú no tenés a tu nombre la entrada no puedes ingresar, o sea que no la puedes vender. En caso de que quieras cedérsela a otra persona ante el encuentro, bueno, tendrás que ir a la boletería y canjear. El asunto es que las leyes pueden ser muy lindas, pero si no hay luego la inversión que esto requiere y la voluntad de aplicarlo, que la tiene que aplicar, el Ejecutivo tiene que aplicar la normativa existente, y después de los clubes de cortar con esto. Ahora, si una el ley Ministerio del Interior ha dicho que, por ejemplo, la AUF todavía no ha resuelto el tema de las cámaras en el estadio para identificar a los hinchas violentos. Algunas hay. Como una discusión que nunca termina, ¿no? Claro, algunas hay. No se puede tampoco, como se ha hecho, porque el Ministerio del Interior ahora le carga las tintas a Peñarol de cómo ha manejado su seguridad interna, pero no hay que olvidar que el Ministerio del Interior había recomendado a los clubes que tuvieran ese sistema. Hubo reuniones con barras bravas para organizar algunos partidos de Uruguay, eso en su momento se conoció también. Sí, ya desde el término, ¿no? Le decimos barras bravas. Realmente me parece que tenemos un problema de origen, ¿no? O sea, ¿a quiénes sentamos en la mesa a negociar? Aquí tiene que estar el poder político y tiene que estar, por supuesto, los clubes, la dirigencia, la AUF y los clubes. Pero también existir la voluntad de terminar con esto, porque en definitiva estos tipos que van a la tribuna, digo, yo me enojo bastante cuando mi equipo le va mal y el domingo me enojé porque mi equipo le fue mal, pero el enojo del partido me lo sacaron estos tipos, me enojé más con estos que hacen eso, que no le permiten disfrutar y festejar al club que ganó. Y alejan a la familia, porque uno ve esas cosas y dice, bueno, en realidad dejo de venir, ¿no? Indigna mucho a la gente que quiere realmente el club y de repente quiere ir a ver un buen espectáculo, gane o pierda, si toca perder, bueno, uno se irá un poco amargado, pero son las reglas del fútbol, pero ¿no? Es así. Pero terminó gente que salió corriendo incluso de la propia América, hinchas de Peñarol, corridos por los gases lacrimógenos que venían para ese lado. Pero ¿cuánta gente conocemos? Yo tengo amigos míos que me dicen, mirá, mis hijos me piden que le traiga un clásico, no los puedo traer, porque para pagar la entrada los tengo que llevar a la Amsterdam, que es la más barata. ¿Y a vos te parece que lo voy a traer acá con esta banda de delincuentes? Es imposible, es lamentable. Entonces, creo que el tema hay que cortarlo de raíz, ¿no? Se termina un campeonato, arranca otro, bueno, es un buen momento para decir, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, como lo han hecho los que... Acá no hay que inventar, acá nosotros podemos presentar este proyecto de ley, que son ¿qué? Y que son copia de la experiencia de lo que ha ido bien. A aquellos países que les ha ido bien, bueno, hagamos lo mismo que ellos y busquemos los mismos resultados, aplicando las cosas que... Bien, se ha dicho que el propio presidente Vázquez va a promover la creación de una comisión para que trabaje en esto y que incluso el proyecto que tú redactaste en su momento puede ser también material para incluir en esa discusión, ¿verdad? Sí, me parece muy bien. Me parece que además esa comisión que convoca el presidente, que está bueno que estén todos los partidos, que es interesante que todos los partidos políticos, que además es interesante que los clubes participen. Yo cuando presenté el proyecto hablé con muchos periodistas deportivos que tienen una experiencia muy importante, que tienen cosas para aportar, la Asociación de los Periodistas Deportivos, una serie, ¿verdad?, bueno, personal de CAF, una cantidad de actores que tienen mucho para aportar acá. Es muy bueno, yo creo que la propuesta del presidente es atendible y hay que aplicarla. Ahora, yo lo que sugeriría allí es ponerle un plazo, vamos a decir, en determinada cantidad de tiempo tenemos que tener algo elaborado y acordado por todos, porque si no, digo, en agosto arranca de nuevo el campeonato y podemos estar de nuevo en esta misma dinámica que realmente... Y tiene que haber presupuestos, tiene que haber plata también para instrumentar todo. Que tiene que ver con los clubes, que tiene que ver con la AUF y que tiene que ver también con el gobierno, porque esto es un problema social, obviamente. Gracias por haber venido hoy. Un gusto, a las órdenes. Nosotros hacemos la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar.